Ya sé, tenés un tiempo limitado para conocer Río de Janeiro, pero ¿no querés perderte los lugares más importantes de la ciudad? Por eso decidí hacer este video, para dejarte una selección de los lugares que no pueden faltar en tu visita a una de las ciudades más bellas que me tocó conocer. Si es tu primera vez aquí y buscas información, trucos y consejos para planear tus viajes con mayor facilidad, empieza ahora por suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Este es el segundo episodio sobre los imperdibles en Río. En la descripción te dejo el link para que no te pierdas el primero. Además, en la nota que comparto en mi web te dejo las direcciones exactas de todos los lugares que te menciono en este video, así como los horarios y precios actualizados. Parque Floresta da Tijuca. En el corazón de la ciudad de Río de Janeiro podemos encontrar este gigantesco parque con aproximadamente 4.000 hectáreas de extensión. Recibe aproximadamente 3 millones de visitantes al año, lo que lo convierte en el parque nacional más visitado de Brasil. Es el hogar de un sinnúmero de especies animales y vegetales, muchas de ellas en peligro de extinción. Está dividido en 3 sectores, dentro de los que existen una variedad de actividades disponibles para todos los públicos, desde áreas de picnic, caminatas entre la mata atlántica hasta vuelo libre y escalada. Entre sus puntos más famosos está el Morro del Corcovado, donde está localizada la estatua del Cristo Redentor, la Vista Chinesa, la Pedra da Gávea, el Parque Lage y el renovado Centro de Visitantes das Paineiras. El Parque Nacional da Tijuca está abierto todos los días, inclusive los fines de semana y feriados, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y durante el verano hasta las 6 de la tarde. La entrada a todo el parque es gratuita, con excepción del Morro del Corcovado y el Cristo Redentor. Catedral de Río. Otra parada interesante en el centro de la ciudad es la Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro, o más conocida como Catedral Metropolitana de Río. Su estilo se diferencia mucho de las habituales catedrales católicas del mundo. Su particular forma piramidal cónica la hace tan llamativa desde afuera que es inevitable que cuando la veas a la distancia no tengas curiosidad por entrar. Esa apariencia de pista de aterrizaje de naves extraterrestres que te arrastra hacia ella te deja con la boca abierta al ingresar. Un gran espacio interior con capacidad para 20.000 personas paradas y 5.000 sentadas. 4 enormes vitrales en forma de cruz que van desde el piso al techo y hacen ingresar la luz natural en diferentes colores. Y en el centro un altar con un gran Cristo colgante encima. Está abierta todos los días de 7 de la mañana a 5 de la tarde y la entrada es totalmente gratuita. Piedra de Arpoador. En el encuentro de las playas de Ipanema y Copacabana, se puede ver un conjunto de piedras de gran tamaño conocido como Pedra do Arpoador. Es uno de los lugares más conocidos de Río de Janeiro, donde observar las puestas de sol. Este gran conjunto de rocas que se extiende el mar adentro ofrece una vista panorámica del Morro dos Irmãos y durante el atardecer reúne una enorme cantidad de personas. A sus costados también pueden encontrarse 2 pequeñas playas, Praia do Diabo a la izquierda y Praia do Arpoador a la derecha, sugerida para los aficionados al surf. Maracaná. Aunque no seas una persona aficionada al deporte, estoy seguro que sentirás una vibración similar a la que me generó visitar este templo del fútbol. El Maracaná es uno de los estadios más importantes de la historia, es el mayor del país y durante varios años fue el más grande del mundo. Inaugurado para acoger el Mundial de Fútbol de 1950, el estadio Mário Filho, conocido popularmente como Maracaná, tiene una capacidad que actualmente alcanza casi los 80.000 espectadores, pero que cuando fue construido rozaba las 200.000 personas. En particular para los uruguayos, representa un hito en nuestra historia deportiva, ya que allí se jugó la final del Mundial de 1950, conocida como Maracanazo, donde la selección uruguaya derrotó a la selección brasileña con un gol en los últimos minutos, quedándose con la Copa del Mundo y dejando a toda la multitud desolada en su propio estadio, uno de los mayores fracasos del fútbol de ese país. ¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡Villa tiró violentamente! Uruguay 2, Brasil 1. Autor del tanto Villa a los 34 minutos. Durante tu visita podrás conocer varias de las áreas más importantes del renovado Maracaná y ver de cerca algunas reliquias del fútbol mundial. Los tours guiados se ofrecen todos los días de 9 de la mañana a 4 de la tarde, con inicio a cada hora en punto. Los tours no guiados están disponibles todos los días de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. Durante el verano el horario de cierre se extiende 1 hora y cuando hay partido, la visita termina 3 horas antes del inicio del mismo. En la nota en mi página web te dejo el acceso a la programación del estadio actualizada para que organices tu visita. Escalera de Celarón.
Entre la bohemia característica de los barrios de Lapa y Santa Teresa se encuentra la colorida Escadaría de Celarón, una intervención artística realizada por el artista plástico chileno Jorge Celarón, que decidió intervenir la calle donde vivió durante 3 décadas. Allá por 1990, el artista decidió rendir homenaje a la ciudad que lo acogió afectuosamente y hasta su fallecimiento en el año 2013 fue revistiendo la escalera con azulejos de distintos tamaños, colores y origen. Esta obra de arte viva y mutante, como él la llamaba, fue creciendo hasta cubrir los 215 escalones y en ese tiempo se convirtió en un ícono de la ciudad y en uno de los lugares más visitados por personas de todas partes del mundo. En la nota que comparto en mi web te dejo las direcciones exactas de todos los lugares que te menciono en este video, así como los horarios y precios actualizados. Y para acceder a más información útil para tus viajes, suscríbete ahora para no perderte lo que está por venir. No te vayas sin comentar, darle me gusta y compartirlo, que es la forma más fácil de apoyarme para seguir creando contenido. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el camino.